Hola, nosotros somos el equipo número 40. Vamos a hablar sobre la adrenoleucodistrofia como parte de nuestro proyecto integrador de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, licenciatura en Medicina, con la ayuda de nuestro asesor, el doctor Rogelio Robles Carpio. Para dar inicio a este tema tenemos que saber qué es la adrenoleucodistrofia. Esta es una enfermedad genética que daña principalmente al sistema nervioso central, causando dificultades motrices, neurológicas, fisiológicas, entre otras. Bueno, para entrar en mejor contexto con esta enfermedad, tenemos que saber que las enfermedades genéticas se deben a cambios heredados en nuestra secuencia de ADN. Bueno, pues nuestro ADN está organizado en genes que producen proteínas específicas y algunas mutaciones impiden la producción de una proteína funcional, lo que causa este tipo de enfermedades. En el núcleo de nuestras células tenemos dos copias de secuencias de ADN, una que proviene de la madre y otra que proviene del padre. Adentrándonos ahora sí a la enfermedad, la adrenoleucodistrofia es causada por una mutación en el cromosoma X, específicamente en el gen ABCD1, que esta produce mutaciones en la proteína ALD. Como sabemos, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto es lo que hace que sean más afectados por esta enfermedad, ya que solo cuentan con un cromosoma X y por lo tanto no tienen quien los respalde o quien actúe como otra cromosoma X. En cambio, las mujeres que tenemos dos cromosomas X, tenemos uno de respaldo por si uno es afectado por esta enfermedad. Al tanto que cuando una mujer es afectada con esta enfermedad, solo se convierte en una portadora de esta. En el enfoque embriológico, la adrenoleucodistrofia se puede diagnosticar a través de exámenes de ácidos grasos de cadenas muy largas en células cultivadas en el líquido amniótico, también conocida como amniocentesis, y vellosidas coriónicas, las cuales estas pruebas sirven para identificar la enfermedad en una etapa prenatal. Otros diagnósticos sería a través de análisis de sangre. Estas pruebas detectan niveles altos de ácidos grasos de cadena muy larga en la sangre, que son un indicador clave de la adrenoleucodistrofia. También podríamos utilizar imágenes por resonancia magnética, las cuales estos permite a los médicos detectar anormalidades en el cerebro que puede indicar adrenoleucodistrofia, como daño del tejido nervioso del cerebro, también conocido como materia blanca. También a través de exámenes de detección visual, las cuales podemos medir las respuestas visuales y controlar el progreso de la enfermedad en varones que no tienen otros síntomas. No obstante, también lo podemos hacer a través de biopsia de piel y cultivo celular de fibroblastos. Se puede tomar una pequeña muestra de piel para verificar si hay niveles elevados de ácidos grasos de cadena muy larga. Desde el punto de vista bioquímico, lo primero que ocurre es que llegan los ácidos grasos de cadena larga a la célula, lo que dará como resultado una elongación de estos, convirtiéndose en ácidos grasos de cadena muy larga, los cuales deberán entrar al peroxisoma, un organelo que ayuda a la degradación de los ácidos grasos. En el peroxisoma, los ALDP actúa como un transportador de VLCFA, desde el citosol hasta el interior del peroxisoma. Los VLCFA son ácidos grasos de cadena muy larga. En la adrenoleucodistrofia, la deficiencia de ALDP bloquea este transporte, lo que resulta en la degradación alterada de estos ácidos grasos y en una posterior acumulación de estos en células, tejidos y órganos. La acumulación de los ácidos grasos en el citosol de la célula va a crear un ambiente tóxico para esta, por lo que la célula va a morir. La mayor acumulación de los ácidos grasos sucede en células como los eritrocitos, las células productoras de hormonas y células productoras de mielina. Es por esto que los principales tejidos y órganos afectados son el sistema nervioso central, la médula espinal y las glándulas suprarrenales. En el tejido nervioso, las células principales son las neuronas, las cuales cuentan con axones cubiertos por vainas de mielina, que a su vez tienen una función aislante y permiten que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y efectiva de una neurona a otra.
En la adrenoleucodistrofia, el principal problema es la acumulación de ácidos grasos, que producen un trastorno desmielinizante. Sin mielina, los estímulos no serán transmitidos con eficacia y esto progresivamente llevará a un déficit motriz y neurológico. Bien, pues sabemos que esta enfermedad tiene un mayor impacto en los músculos que en los huesos, ya que en los huesos solo ralentiza el crecimiento y los debilita. En cuanto a los músculos, tenemos que el síntoma inicial de varios es la alteración de la marcha, el poder caminar. Después tenemos a lo que vendría siendo la parálisis espástica progresiva, que es una parálisis cerebral caracterizada por la imposibilidad de poder relajar los músculos. Posteriormente aparecen los movimientos involuntarios, que son muy conocidos. Después tenemos una hipertonia, que provoca una postura en extensión de sus extremidades. Esta hipertonia es la hiperactividad que se produce cuando la comunicación entre el cerebro y la médula espinal por lesiones u enfermedades, en este caso la adrenoleucodistrofia. El siguiente síntoma evolutivo es la distrofia muscular, que esta ocasiona debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular. Posterior a esto ocurre el famoso estado vegetal, que es cuando ocurre una disfunción cerebral crónica en la que el enfermo no muestra signos de conciencia. Aquí el enfermo ya no puede hacer nada y muy probablemente lo que siga de esto sea la muerte para el enfermo. Como conclusión, la adrenoleucodistrofia es una enfermedad que aún no tiene cura. Sin embargo, el diagnóstico en pacientes afectos o a mujeres heterocigotas permite ofrecer un asesoramiento genético prenatal, lo que nos ayudará a detectar de forma precoz las complicaciones e instaurar un tratamiento preventivo. Sin embargo, no se podrá predecir la evolución a largo plazo de esta. Por último, se sugieren nuevos estudios de investigación para entender mejor esta enfermedad y generar conocimiento. Eso es todo por nuestra parte. De antemano, muchas gracias.